Claro que sí, y a pocos días de despedir este año 2023, vamos a pasar revista a los sucesos que han ocupado titulares en nuestros espacios informativos en materia internacional. Nuestro equipo de trabajo centró su atención en el impacto que desde lo económico marcó cada acontecimiento político y social más allá de las fronteras cubanas. En los siguientes minutos lo ponemos a su consideración. Veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? 2023 ha puesto a prueba los límites individuales y colectivos a nivel global. Guerras, genocidios, inflación, incremento del hambre y la pobreza, elevados niveles de endeudamiento, disrupciones tecnológicas, crisis migratoria y multidimensional. Todo eso sin tener aún respuestas concretas para frenar lo que expertos han dado en llamar desorden mundial. Una mirada de lo acontecido en el año que termina en diversas regiones del mundo pone en contexto nuestra propuesta de resumen internacional. Acompáñenos. La humanidad se enfrenta a desafíos para los que aún no hay respuestas visibles y efectivas. Mientras innumerables descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas muestran el creciente potencial humano, la desigualdad económica y social sigue en aumento. La crisis energética desatada tras el conflicto bélico en Ucrania, la inflación sostenida, los niveles de endeudamiento sin precedentes y la destrucción ecológica se robaron el show en 2023. Varios son los enfoques publicados. La visión occidental de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reconocen que, con excepción de China, el crecimiento económico está muy lejos de alcanzar el dinamismo necesario para poner fin a la pobreza. Vaticinan una caída brusca del comercio y la inversión motivada por la pérdida general de la confianza y sostienen que de 28 países de ingreso bajo, la mitad está sufriendo problemas de endeudamiento. Driving the slowdown, of course, tight monetary policy that has been in place over the past 18 months, increasingly all countries are feeling the impact of tightening financial conditions. Inflation, as much as it has been coming down, it is still elevated, so that affects demand. And recent banking stress led to quite a bit of damage. Sin embargo, para el pensamiento crítico alternativo, el problema que sufre el mundo hoy radica en la ofensiva del capital. Expertos como el economista argentino Julio Gambina tienen claro cuán obsoleto resulta lo regulado tras finalizada la Segunda Guerra Mundial. Es un tema de la política económica, de una política económica que del orden capitalista, como históricamente, privilegia la ganancia, y por eso la ganancia en este tiempo transita por la especulación financiera. Es un tiempo de dominación del capital ficticio, de ese imaginario de excedentes a futuro, y por lo tanto no hay una concentración en resolver las necesidades de los pueblos del mundo, y por lo tanto tenemos un mundo militarizado, una sociedad militarizada, donde lo que se privilegia son las ganancias del complejo militar industrial, de las grandes transnacionales de la alimentación, de la medicina, digamos, la ganancia por encima de la satisfacción de las necesidades. Ese es el desorden mundial que clama por un nuevo orden económico pensando en la solidaridad y la satisfacción de los pueblos de todo el mundo. Un reclamo que en 2023 se multiplicó en todos los escenarios multilaterales, especialmente en La Habana, en ocasión de celebrarse la cumbre del G77 y China. También en Nueva York, en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres,
hizo valer su liderazgo una vez más. El mundo ha cambiado. Nuestras instituciones no. No podemos abordar eficazmente los problemas si las instituciones no reflejan el mundo actual. En lugar de resolver problemas, corren riesgo de convertirse en parte del problema. Y las divisiones se están profundizando entre potencias económicas y militares, entre el norte y el sur, el este y el oeste. Nos estamos acercando cada vez más a una gran fractura en los sistemas económicos y financieros y en las relaciones comerciales. Una fractura que amenaza una Internet única y abierta, con estrategias divergentes en materia de tecnología e inteligencia artificial y marcos de seguridad potencialmente conflictivos. Ya es hora de renovar las instituciones multilaterales de acuerdo a las realidades económicas y políticas del siglo XXI y sobre la base de la equidad, la solidaridad y la universalidad, ancladas en los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Así cierra la economía mundial en 2023, desacelerada, vulnerable a riesgos financieros, con el comercio contraído y un caos climático y social. Y lo peor, en una carrera contra el reloj. Nuestra región también fue en 2023 escenario de efervescencia sociopolítica a partir de jugadas económico-financieras que marcaron el sistema mundo. ¿Qué pasó en América Latina y el Caribe en claves como la electoral, la parlamentaria, la migratoria, entre otras? ¿Qué influencias ejercieron las decisiones tomadas más allá de nuestras fronteras? Y además, ¿cómo influyó esta área geográfica en el hoy muy cuestionado orden mundial? Hagamos el balance. Con el inicio de 2023, Brasil celebraba el regreso a la presidencia del líder progresista Luis Inácio Lula da Silva. Con la fuerza del pueblo y la bendición de Dios, reconstruiremos este país. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo brasileño! No sin obstáculos derivados de la herencia bolsonarista, cuyo tinte extremista se dejaría ver desde el asalto a la explanada de los ministerios. La movilización popular se encargaría de la respuesta. De cara a la región, el tercer mandato de Lula favorece los esfuerzos de integración mediante plataformas como CELAC, la UNASUR fortalecida con el regreso de Colombia y Mercosur, que en su más reciente cumbre aprobó la membresía plena de Bolivia, así como varios acuerdos multilaterales. Argentina integra ahora los BRICS, aunque con el ascenso al poder de la derecha encabezada por Javier Milei, la posición del país austral puede cambiar. Lo explica el académico Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Todo parece indicar que no es de su interés, sino más bien su interés es reforzar la relación con Estados Unidos, con algunos de sus aliados y principalmente con Israel. Lo que está proponiendo Milei es un plan de ajuste económico importante, no solamente en términos de prácticamente reducir a cero la participación del Estado en obras públicas, sino que además implica una contracción importante del gasto público en general. Chile sigue intentando conciliar un proyecto de constitución y en Perú el pueblo sale a las calles una y otra vez, pese a la represión ordenada por el gobierno de Dina Boluarte, quien termina 2023 con el 84% de desaprobación. No tiene aprobación, el pueblo lo detesta. Hay un rechazo de la población peruana a la liberación de Alberto Fujimori. Y eso quizás ha revitalizado esa movilización social de protesta frente al gobierno de Dina Boluarte. Genera indignación, rabia, porque Alberto Fujimori no es la víctima, ¿no? La víctima son los estudiantes y el profesor de la Cantuta y todas aquellas personas que han sido asesinadas, desaparecidas durante su dictadura. Ecuador, marcado por la violencia y el narcotráfico, decidió apostar por las fórmulas económicas y la militarización propuestas por Daniel Noboa, quien ganó las elecciones tras la abrupta salida del poder de Guillermo Lasso. En contraste, el gobierno de Colombia se enfoca en las negociaciones de paz. Creo que el gobierno de Gustavo Petro ha tenido una posición muy sabia y muy coherente al presentar una simultaneidad
de diálogo con diferentes actores armados no estatales que han participado en el conflicto armado interno colombiano. El proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional ha sido un proceso complejo, matizado por momentos de retracción, pero yo creo que ningún proceso de diálogo es un proceso lineal ascendente. Gustavo Petro cambió también la perspectiva de las relaciones con Venezuela y se ha reunido varias veces con el presidente Nicolás Maduro. Como resultado, crecen los intercambios comerciales, el diálogo político y los acuerdos de seguridad. También con el presidente de Guyana, Irfan Ali, conversó el mandatario bolivariano en relación al Esequibo, un encuentro propiciado por líderes de la CELAC y la Comunidad del Caribe. Como victoria de la diplomacia bolivariana fue calificada la liberación de Alex Saab, cuya detención en Cabo Verde hace 3 años y posterior traslado a Estados Unidos en 2021 fueron denunciados por Caracas como secuestro. El pueblo venezolano y varias personalidades del mundo celebraron la noticia. El próximo año habrá elecciones en Venezuela. Los términos para la organización de los comicios fueron acordados en los diálogos en Barbados entre el gobierno bolivariano y la oposición. Para Caracas, el contexto económico parece mejorar tras el alivio de las sanciones de Estados Unidos a la industria petrolera. Pero lo que es legal, lo que es legítimo, es que Venezuela no estuviera sometida a una sola de esas medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, para que Venezuela, al reinsertarse en el panorama energético mundial, proporcione equilibrio. En Guatemala, el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera se impuso a los intentos de proscribir al movimiento Semilla y al asedio judicial en una sociedad lacerada por la corrupción, la desigualdad y la pobreza. De hecho, en la región latinoamericana y caribeña son las dificultades económicas y la inseguridad las causas fundamentales del aumento de la migración irregular hacia Estados Unidos. Para buscar soluciones a la crisis migratoria desde la integración, líderes de la región se reunieron en Palenque. En este sentido, se acordaron las siguientes áreas prioritarias: autosuficiencia y soberanía alimentaria, protección, conservación y restauración del medio ambiente, empleo digno, educación y desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas, seguridad energética incluyendo energías renovables y avance, autosuficiencia sanitaria y comercio e inversión, combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas, la corrupción, fomentando la cooperación en seguridad. En México, por primera vez, 2 mujeres, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, disputarán el más alto cargo de la nación. También El Salvador celebrará comicios. En tanto, en Panamá la cita está pactada a mediados de 2024. Ese país despide el año con una victoria popular tras semanas de movilización en defensa de los derechos ambientales y contra los intentos de perpetuar la explotación minera. Los llamados pesos pesados de la geopolítica contemporánea permanecieron bien activos durante estos últimos 12 meses. Estados Unidos buscó sostener su intento de guerra fría en 2 frentes, Rusia y China, mientras los gigantes euroasiáticos siguieron apostando por la consolidación de una nueva realidad económica, como haciendo que la hegemonía del dólar comenzara a desmoronarse con la entrada de las monedas locales en el tablero geofinanciero. Beijing y Moscú rompen el esquema de un mundo unipolar que benefició a Washington tras el colapso de la Unión Soviética, usted lo recordará. Ahora, ¿de qué manera? Javier Ortiz nos cuenta. En 2023, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reveló cómo se perciben las relaciones con China desde su gobierno. En el discurso del Estado de la Unión sintetizó la versión amable de la pugna que más le preocupa a su administración. Hoy día tenemos la posición más fuerte en décadas para compartir con China o cualquiera en el resto del mundo, cualquiera. Estoy comprometido a trabajar con China cuando podemos avanzar los intereses del mundo y nuestros. Pero no se equivoquen. Tal y como dijimos la semana pasada claramente, si China amenaza nuestra soberanía, vamos a actuar para proteger a nuestro país y así lo hicimos.
Pero estas palabras de moderación chocan con las reiteradas provocaciones por el apoyo de Estados Unidos al separatismo en la isla china de Taiwán. En Beijing predomina una mentalidad responsable sobre las consecuencias positivas o negativas que pueden tomar el rumbo de los aciertos y de las equivocaciones. Con su característica paciencia asiática, el presidente Xi Jinping se lo explicó al actual inquilino de la Casa Blanca en uno de sus encuentros ocurridos en 2023. Es un hecho objetivo que China y Estados Unidos son diferentes en historia, cultura, sistema social y métodos de desarrollo. Aún así, mientras nos respetemos mutuamente, existiendo en paz y buscando una cooperación ganar-ganar, seremos capaces de superar esas diferencias y encontrar la manera de llevarnos bien. Creo firmemente en el futuro prometedor de la relación bilateral. Estando al timón de la relación entre China y Estados Unidos, el presidente Biden y yo llevamos sobre los hombros responsabilidades de peso ante nuestros dos pueblos, ante el mundo y la historia. Mejor suerte tuvo Xi Jinping en 2023 con su par ruso Vladimir Putin a la hora de visionar un mundo multipolar. La coordinación de Moscú y Pekín en el ámbito internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS y el G20, propicia la creación de un orden mundial justo basado en el derecho internacional. Compartimos puntos de vista comunes sobre las causas, el curso y la lógica de la transformación actual del panorama geopolítico global. Para el resto de las potencias, la buena sintonía de China y Rusia ofrece más soluciones que la confrontación indirecta preferida por Estados Unidos. Así lo entendió el presidente francés Emmanuel Macron cuando propuso la mediación del gigante asiático con el otro gigante, el eslavo, para lograr el fin de las hostilidades en Ucrania. China ha propuesto un plan de paz y lo hemos recibido con satisfacción. ¿Estamos de acuerdo con él en su totalidad? No, pero es interesante. Muestra la voluntad de comprometerse a resolver el conflicto. China, precisamente por su estrecha relación con Rusia, reafirmada en los últimos días, puede desempeñar un gran papel. Para Estados Unidos, como cabeza de la OTAN, continuar la conflagración en territorio ucraniano es una manera de retar el liderazgo de Putin. Ya en los últimos días de 2023, la apuesta por la exrepública soviética carecía de apoyos en el interior de la clase política estadounidense. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, tuvo que advertir qué estaba realmente en juego para el poderío de Washington si se interrumpían los suministros al ejército de Volodymyr Zelensky. Ahora le corresponde al Congreso decidir si continúan apoyando la lucha por la libertad en Ucrania como parte de una coalición de 50 países que el presidente Biden ha construido, o si ignorarán las lecciones de la historia y dejarán que Putin prevalezca. Es así de simple, es una elección dura. Esperamos que el Congreso tome la decisión correcta de forma bipartidista. Los pesos pesados de la política internacional trabajan en un mundo donde chocan dos configuraciones antagónicas. Por un lado, Estados Unidos persigue obstaculizar el crecimiento de China, así como combatir el regreso de Rusia como un actor geopolítico de importancia. En respuesta, Moscú y Beijing, integrados en pujantes bloques emergentes como el grupo BRICS, materializan en acciones más que con meras retóricas una nueva realidad que determinará el transcurso de las próximas décadas del siglo XXI. 2023 confirmó esa tendencia que abre nuevas oportunidades y retos para el nuevo orden internacional. Del África venimos y al África hay que volver siempre para tomarle el pulso a una región que en 2023 se mostró convulsa por un lado, conciliadora por otro. Golpes de Estado, remanentes del terrorismo, competencia foránea por conquistar desde diversas posturas este apetitoso botín. Pero también foros de concertación integracionista y la progresiva consolidación de economías nacionales en la era post-pandémica tuvieron como escenario al continente madre. Daisy Gómez nos ofrece una selección de lo acaecido en África durante el año que finaliza. La descolonización iniciada a mediados de la pasada centuria no evitó que la mayoría de los nuevos estados experimenten aún las fuertes presiones de las exmetrópolis para continuar el saqueo de sus abundantes y codiciados recursos. Los conflictos armados internos y entre países
son expresión de ese panorama en África. La toma del poder por la fuerza en África ha sido un proceso recurrente que se reitera en 2023. Las débiles estructuras estatales, el obligado pago de la deuda externa a las potencias occidentales, el cambio climático y la alta insatisfacción ciudadana alimentan el caos. Las luchas armadas internas por el control de los recursos son frecuentemente instigadas por intereses particulares y participantes externos. A toda esta inestabilidad y violencia se han sumado los grupos terroristas de distinta índole. Particularmente varios países de la región del Sahel, que separa el desierto del Sahara de la sabana africana, en el año saliente han experimentado la toma del poder por fuerzas militares contrarias a la corrupción gubernamental y a la expoliación de las riquezas naturales por las potencias occidentales. Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación y espero que esto sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan sus instrumentos. Nuestros pueblos han dicho basta. Gloria para nuestros pueblos, dignidad para nuestros pueblos, victoria para el pueblo. En ese escenario, China, aplicando una política de inversiones ventajosas para ambas partes, se ha convertido en los últimos años en el principal socio comercial de África. Rusia, por su parte, también se ha acercado a este continente y ya inició los suministros gratuitos de centenares de miles de toneladas de cereales para paliar la hambruna que amenaza la vida de 50 millones de personas. En este novedoso enfoque de relaciones con África, destacan en 2023 la 15ª cumbre de los BRICS, celebrada en agosto en Johannesburgo, que entre sus nuevos ingresos aceptó a 2 países africanos. Bajo ese prisma de colaboración y bienestar mutuo, también se efectuó este noviembre en Riad un encuentro al más alto nivel entre los dirigentes de Arabia Saudí y varios países africanos. Pero mucho hay que avanzar aún para evitar que las guerras, la pobreza y el cambio climático no obliguen al éxodo a millones de personas dentro y fuera de África. Como observamos, la crisis irregular a través del Mediterráneo, desde las costas africanas hasta las europeas, fue uno de los hechos que desafortunadamente dejaron huellas también en 2023, año de las cifras más alarmantes del último lustro, según datos de la Oficina Internacional para las Migraciones. De eso y más versa el siguiente resumen desde la otra orilla. La crisis migratoria que desde hace varias décadas afecta a Europa adquiere en los últimos años dimensiones de una verdadera tragedia humanitaria. Esto sobre todo con la llegada de inmigrantes y refugiados provenientes de África y Medio Oriente. Solo en 2023 arribaron a ese continente más de 300.000 personas de manera irregular, mientras casi 3.000 desaparecieron en el intento en las aguas del mar Mediterráneo. Mi sueño es estudiar aquí, tener una profesión, empezar una nueva vida. Ahora mismo no pienso volver a África. Mi objetivo es llegar a Europa, vivir en un lugar mejor, poder estudiar y trabajar. El fenómeno de la migración, unido a las consecuencias negativas de la crisis económica, provoca el reforzamiento de las ideas racistas. Y todo esto es capitalizado por los partidos de la ultraderecha europea. Esas fuerzas políticas responsabilizan a los que llegan de los males que padecen los países miembros de la Unión, lo cual encuentra asidero
en sectores de la población. El expresidente Sarkozy no fue consecuente. Había prometido limpiar el barrio de inmigrantes y no hizo nada. A juicio de analistas, las medidas diseñadas por las autoridades son insuficientes y no van a la esencia del conflicto. Ponen énfasis en combatir a las organizaciones criminales que promueven el tráfico y la trata de personas, ignorando su responsabilidad histórica. Necesitamos una misión naval europea eficiente para combatir a los contrabandistas y las salidas irregulares de migrantes. Seremos nosotros quienes decidiremos quién entra en la UE y en qué circunstancias, y no los traficantes. El proyecto de parar esta avalancha humana, construyendo lo que algunos denominan la fortaleza europea, está condenado al fracaso. Se necesita, en primer lugar, articular esfuerzos para avanzar en un nuevo orden económico internacional. Un sistema de relaciones que permita a ese potencial migratorio alcanzar una vida digna sin tener que abandonar sus países de origen. Otro de los temas de la realidad europea que en 2023 centró la atención de los medios de prensa fue la elección del nuevo gobierno español. Pese a ganar las elecciones, el derechista Partido Popular tuvo que ceder el poder al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, por carecer de los votos mínimos necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria. En España, la elección del jefe de gobierno se realiza a través del Parlamento. El PSOE se sumó escaños pactando con las restantes fuerzas políticas, entre ellas el partido Junts per Catalunya. Con ellos, Sánchez acordó aprobar una ley de amnistía que favorece a los condenados por el proceso independentista declarado inconstitucional que se registró en 2017. La derecha cuestionó el entendimiento de los socialistas con los separatistas catalanes y bajo el argumento de que esto apunta a la fragmentación del país ibérico, sacó a las calles a miles de manifestantes que por momentos sostuvieron violentos enfrentamientos con la fuerza pública. Por su parte, Sánchez defiende que la amnistía hará de España un país más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca. La situación en las regiones de Asia también es crítica. El gobierno de Pakistán le dio un ultimátum a 1,7 millones de refugiados afganos, quienes se enfrentaban a la detención y deportación. La medida no tiene precedentes y ha provocado un éxodo. Vuelvo con 20 familiares. Mi corazón no quiere volver, pero no tengo otra opción. En Pakistán no hay ninguna ley relativa a los refugiados, así que cualquiera sea el gobierno que llega al poder, trata con ellos a su antojo. También en Armenia se incrementó el número de personas refugiadas. Esto sucede luego de que el gobierno separatista de Nagorno-Karabaj anunciara su disolución a partir del 1 de enero de 2024, tras 3 décadas de conflicto con Azerbaiyán, que obligó a huir a más de la mitad de la población. El éxodo de armenios de Nagorno-Karabaj, como resultado de la política de limpieza étnica de Azerbaiyán, continúa. Los análisis de la situación muestran que en los próximos días no quedará ningún armenio en Nagorno-Karabaj. No sabemos qué nos sucederá después, no sabemos qué nos depara. Tuvimos días horribles, nunca podía haber imaginado que llegaríamos a este punto. En marzo, un incendio de grandes proporciones arrasó el campamento de refugiados Rohingya más grande en Bangladesh. El fuego consumió 2.000 carpas y dejó sin nada, otra vez, a unos 12.000 ciudadanos de Myanmar que habían sido forzosamente desplazados. Para las Naciones Unidas es un claro ejemplo de limpieza étnica. Las condiciones necesarias para el retorno voluntario, seguro y digno de los refugiados a Myanmar simplemente no existen. Los más de 1 millón de rohingyas que permanecen en el exilio en Bangladesh y otros países, así como los cientos de miles que son desplazados internos, se enfrentan a un presente sombrío y a un futuro peor.
Mientras tanto, la preocupación ambiental fue otro de los temas del año. Ni el miedo entre sus ciudadanos ni las críticas de otros gobiernos del área detuvieron a Japón de comenzar el vertimiento en el Océano Pacífico de aguas residuales tratadas de la planta nuclear de Fukushima. La iniciativa generó controversias entre grupos ambientalistas, comunidades locales y países vecinos. Es como arrojar una bomba atómica al océano. Los pescadores siempre han estado en contra. Después de 12 años, por fin ven alguna posibilidad de poder pescar en la escala anterior. Pero una vez que se vierte el agua, sus esfuerzos se verán amenazados. La intensa contaminación del aire causada por el smog, gases y productos químicos industriales asfixiaron a muchas de las principales ciudades de Asia durante gran parte del año. Mientras numerosos países del continente batieron récords de temperatura y emitieron alertas por olas de calor. La más reciente escalada bélica en la Franja de Gaza hace que 2023 cierre con páginas de luto en una región largamente asediada por intereses sionistas. Todo parece indicar que el régimen de Netanyahu no descansará hasta haber exterminado y de paso ocupado por completo el territorio palestino, sobre pretexto de defender la integridad del Estado hebreo. ¿Por qué no basta aún con la creciente condena internacional para ponerle fin al genocidio en Gaza? Lisbeth Aviague nos explica en su informe. La escalada de violencia de Israel contra Palestina alcanzó su máxima expresión. A la vista relucen décadas de prácticas por parte de Tel Aviv de dominación ilegal y colonización del pueblo palestino en su propio territorio. Israel es un estado colonialista y estado de apartheid y de limpieza étnica, y no respeta ni tiene ninguna consideración con la ley internacional, y aplica los medios de genocidio y opresión. Estamos asistiendo ahora a una situación realmente crítica con todo el acontecer del 7 de octubre, y lo que está prevaleciendo es la agresión del Estado sionista a Palestina, en este caso a Gaza. El pueblo palestino no tiene un Estado, es decir, y eso es una problemática que se arrastra de hace 75 años, pero que sigue estando vigente como una problemática fundamental para la región y para el mundo. Nosotros enfrentamos a esta política con la resistencia, y lo que no se logrará con la resistencia se logrará con algo más fuerte aún. No apostamos por los principios de doble rasero, pero estamos seguros de que lograremos la victoria. Lo que no se logrará hoy en día con la resistencia se logrará con mayor resistencia en el futuro. Este escenario se configuró como un ejemplo continuado de vulnerabilidad e incertidumbre. En la madrugada del 6 de febrero de 2023, el sureste de Turquía y una parte de Siria quedaron devastados por uno de los terremotos más mortíferos en 100 años. La sacudida de magnitud 7,8 seguida de otra, 9 horas después, dejó casi 60.000 víctimas mortales, más de 8.000 de ellas en el lado sirio. Los daños materiales se evaluaron en más de 100.000 millones de euros, casi 110.000 millones de dólares. Irán y Arabia Saudita acordaron restablecer relaciones después de 7 años de hostilidad. Una decisión catalogada de histórica y que podría contribuir a menguar los conflictos en Medio Oriente. La 32ª sesión ordinaria del Consejo de la Liga de los Estados Árabes a nivel de cumbre resultó la cita en la que Siria retomó su asiento después de que se suspendiera su membresía en 2011.
Y así se ha comportado, grosso modo, nuestro mundo en el año que concluye. Pero nos volveremos a encontrar a través del canal Cubano de Noticias. Que tenga un feliz 2024. Hasta la próxima.